No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, un juego, una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Un corazón traicionado Que cambió toda mi vida. Ay, cómo sano estas heridas. Un corazón traicionado. Pero este amor a mí me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver. Me alimenta el antojo por tu querer y te sorprende en el acto de ser mujer. Me hace ver más allá de los tiempos que viviré, que me dice que siempre por ti seré, siempre por ti estaré. Pero esto es el colmo, comisario. Ahora viene a acusarme de que yo tengo o hago videos. Yo se lo advertí, que si seguía acosándome, pediría una orden de restricción en su contra. Ups, te quedaste sin servicio. ¡Fuera de mi tienda! No sin antes decirte que estoy a punto de conseguir un video donde cuentan toda la verdad de cómo murió Marco Aurelio Corona. Y obviamente, tú eres uno de sus protagonistas. Cuando ese momento llegue, voy a disfrutar mucho de ver cómo te hundes. Yo se lo advertí. Que conste que se lo advertí, comisario. Pronto vas a ver de mí y de mi abogado. Voy a demandarlo por acoso policial. Haz lo que tengas que hacer, Lobo, que yo haré lo mismo. Ya veremos quién sabe primero de quién. Permiso. Tráiganme a Magda, la comadre de Lorena. Tráiganla viva o muerta. Yo dejé las cosas claras contigo desde el principio. Pero tú fuiste el primer hombre con el que yo me acosté. El único. Por eso decidí acostarme contigo, porque sentí algo especial. Para mí no solo fue un experimento físico a ver cómo se sentía tener sexo. Para mí fue amor, y todavía lo sigue siendo. Porque creí en cada palabra que me dijiste. Y todavía guardo la esperanza de que para ti no haya sido solo sexo, sino que también me quieras. Y eres muy linda, Virginia, pero lo que tenía que decirte sobre este tema ya lo hice. Soy la mamá de tu hijo. Algo tienes que sentir. Pero ponte en mi lugar por un momento, Virginia. ¿Tú te enamorarías de una persona inconsciente, inmadura, caprichosa, egoísta? ¿Lo ves? Tú haces las cosas sin pensar en los demás, solo para tu bien. Y sinceramente ya estoy obstinado. Si me amaras, no solo vieras mis defectos. Podemos comenzar siendo amigos. ¿Está bien? Con eso me conformo. Amigo. Las dos mujeres lo tenían todo planeado, su señoría. Tuvieron la maldad de armar el plan mucho antes de que Pablo muriera. ¿Por qué estás tan segura? ¿Dónde están las evidencias? Hay un expediente abierto, una denuncia que hizo Malena en contra de su esposo por violencia doméstica y abuso sexual. Pero el informe forense niega maltrato físico. Bueno, supongo que verificaste los exámenes forenses en el sentido de que fueron realizados a tiempo. Porque si las evidencias caducaron... Su señoría, no hay ni un solo indicio para dudar de Pablo Miranda. Solo las declaraciones de Malena e Isabel. Y qué casualidad.
son amantes. En el expediente debe estar anexo el informe del psiquiatra forense. ¿Lo tienes? Tengo todo listo para armar el caso y mandarlo a la fiscalía. Ya. De todas maneras, yo quiero hablar con las dos implicadas antes de que se presenten cargos en su contra. Su señoría... No. Coordina una reunión con la fiscal y manda una citación a la abogada defensora. A partir de este momento comienza un nuevo proceso judicial contra Malena Corona e Isabel Miranda. Papá, lo mismo digo. ¿Cómo? Yo estoy así porque estoy harta de estar en una relación en donde la única que busca, la única que quiere y da cariño soy yo. Perdóname, María Ángeles de mi corazón. Tú tienes razón. Yo sé que he estado un poco distante, pero es que el trabajo me tiene los ojos cuadrados y eso no me da el tiempo para poder besarte, abrazarte y sobre todo quererte como a mí me gustaría. ¿Tú me estás diciendo eso porque lo sientes o porque quieres que me tranquilice para que me vaya? María Ángeles de mi corazón, ¿quién crees que soy yo? Te estoy diciendo la verdad. Mi cielo, yo te amo, te adoro. Y quisiera pasar todos los minutos del día contigo. Yo pensé que me habías dejado por esa momia que dice ser mi tía. Ricardo, yo te juro que no iba a venir. Incluso pensé en hablar con mi papá para que me diga todo sobre esa mujer. Por ser su amiga la dejaste sin una madre. En gran parte el deseo que tiene Virginia de dar a su hijo solo refleja los miedos que tú sembraste en ella. ¿Tú no crees que por ser la abuela materna tú tengas más derecho sobre esa familia de adoptar a ese niño? No, ni que me partan 15 por tener el dinero que tiene esa familia. El vínculo materno es un vínculo muy fuerte, que jamás se rompe y tú puedes ayudar a que eso no se rompa. La policía que investiga el caso asegura que Isabel y yo planeamos la muerte de Pablo. Porque somos amantes y queríamos deshacernos de él. Sí, pero algo tuvo que generar esa suspicacia. Nunca denuncié a Pablo a tiempo por sus maltratos. Cuando una mujer es maltratada por primera vez, tiene que dejar una denuncia, dejar un precedente de inmediato. Sí, pero eso eres porque tú eres tan buena que guardabas las esperanzas de que él cambiara. Estaba en el fondo del pozo. Quería creer que no estaba casada con un monstruo. Incluso juré que podía ayudar a Pablo a cambiar. Y lo hizo. Pero para peor. Aprendió a maltratarme sin dejar huellas. Aún puedes defenderte. No tengo manera de demostrar sus maltratos. Ni las veces que me forzó a tener sexo. Yo soy la principal culpable de lo que está pasando. Y de lo que me hizo a pesar de estar muerto. Hasta las pruebas del forense salieron negativas. Si esa detective quiere hundirme, puede hacerlo. Dime, Pedro, ¿ahora qué pasa? ¿Usted se acuerda de aquel video que grabó Lorena involucrándonos a todos nosotros? Sí. ¿Qué pasa con ese video? El comisario Omar sabe de su existencia. Vino aquí a decirme que solo es cuestión de tiempo para que lo consiga. Pues encárgate que no sea así. Tú me dijiste que manejarías esa situación con Lorena. ¿Cómo es que ahora aparece el bendito video otra vez? Por supuesto que voy a encargarme. Estaba llamando para pedir su autorización. La tienes. Ya me cansé de ser amable y condescendiente con Lorena. Búscala y encárgate que entienda que no puede seguir jugando con nosotros. Dale una lección como nunca. Asústala como solo tú sabes hacerlo. Para que deje de tentar al diablo. Hecho. Dime qué quieres que haga. Yo puedo corregir mis errores. Eso. Corrígelos. Pero hazlo por ti y para ti. Para que en un futuro seas una mejor madre, una mejor mujer. Quiérete un poco, Virginia.
Nosotros vamos a seguir ayudándote, pero tú tienes que dejar de hacer cosas como, por ejemplo, traer a ese sacerdote para que te defienda. Como si nosotros quisiéramos robarte a tu hijo o quitártelo. Eso fue desleal. No fue deslealtad, sino que me quiero quedar con mi hijo. Virginia, tú y yo no vamos a criar ese niño juntos. Compréndelo, por favor. Lo nuestro fue un error. Desde el primer momento en que me mentiste con tu edad. Dame la oportunidad. No puedo, Virginia. No puedo darte una oportunidad porque no te amo. Y sé que jamás me podré enamorar de ti. Tienes todos los defectos que rechazo en un ser humano. Y por favor, dejemos de hablar sobre este tema porque me obligas a decirte cosas que te hieren. Para tener éxito hay que trabajar. Y eso es exactamente lo que yo estoy haciendo. A lo mejor tú no entiendes de lo que hablo porque eres muy joven. Pero entonces, decídete ya y vamos a vivir juntos. Yo te dije que fueses viendo apartamentos, que cualquiera que escojas a mí me va a gustar, te lo prometo. Si supieras que se me está ocurriendo otra cosa. No, ya sé lo que estás pensando. ¿Vivir aquí? Con mis padres en concubinato, eso sería una falta suprema. No, deja los inventos. Vámonos. Pues tengo que trabajar. Vámonos. ¿Por qué me traen para acá? Yo no hice nada, se lo juro. ¿Por qué me trajeron para acá? ¡Mi querida Magda! Ay, ¿no te parece irónico que a pesar de las diferencias de tipo social, color de piel, religión, siempre antes de morir todo el mundo reacciona de la misma manera? Dicen, ay, ¿por qué? Y piden perdón, y quieren salvación. Yo no. El día en que me toque enfrentarme a la muerte, me le voy a poner así, retándola. ¿Por qué muerte? Yo no me quiero morir porque yo no hice nada. ¿Qué quiere de mí? Muy bueno que me lo preguntas porque sí, quiero algo de ti. Quiero saber si fuiste tú o Lorena quien le dijo a la policía que había un video delatando a los autores intelectuales de la muerte de Marco Aurelio. Yo les juro que yo vi ese video y en ese video nadie dice nada de que usted tenga la culpa. Ahí nadie lo nombra, no, se lo juro, por favor. Entonces, ¿por qué estás tan llorosa? Porque usted me da mucho miedo. Y porque yo no me quiero morir. Lamento decirte que ese miedo es algo concreto. Porque tú le dijiste a la policía lo del video. Eso me obliga a hacer algunos ajustes. Por aquí, por allá. Ninguno de esos ajustes te va a gustar. Ya yo se lo he dicho, señor. Yo tuve ese video. Yo sí lo vi. Pero Guillermo me lo quitó el día que me robó el celular. Ustedes lo tenían. No lo destruyeron. Si ese video sale a la luz,
inocentes van a caer presos y yo también. Y yo prefiero la muerte antes que caer preso. Por supuesto, estoy hablando de tu muerte. Por no decirme la verdad. Dímela. Yo no sé. Yo no sé nada. Yo se lo he dicho, yo no sé nada. De ese video no sé nada. Yo no le dije nada a nadie. Yo no hice nada. Vayan a la universidad. Y tráiganme a Lorena. A Lorena no. Dejen baja a Lorena. Ya no tiene nada que ver aquí. Si le pasa algo a Lorena, yo voy a abrir la boca. Voy a decir todo lo que sea a todo el mundo y usted se va a hundir. Me aturde la voz de esa mujer. Hay algo que tú no me hayas dicho aún. Está bien. Voy a decirte la verdad. Pablo y yo estábamos discutiendo. Temprano fuimos al psiquiatra forense. Él se alteró mucho, se puso violento y comenzó a agitar las manos. ¿Por qué no saliste corriendo? Si ya tú conocías todas las señales. Lo que me estás describiendo es un patrón de conducta violenta. No sé, me quedé porque me sentía perdida. Sentí que si me golpeaba era para matarme y así acababa con toda esta desgracia. ¿Cómo tu cuñada empujó a Pablo con tanta fuerza para que él cayera? No es que estoy desconfiando de ti, no. Tú sabes lo que estoy pensando. Que tú la estás protegiendo a ella. Sí. Sí, lo hago. Lo hago porque Isabel me salvó la vida. Cuando ella llegó, Pablo y yo estábamos discutiendo. Pablo me estaba ahorcando. A partir de ahí todo es confuso. No sé en qué momento ella lo empujó, ni en qué momento él me quitó las manos del cuello. Lo que sí sé es que de pronto Pablo estaba cayendo por el balcón. Ponte en mi lugar. Tengo que actuar como una mujer adulta, cuando lo que quiero es saber qué se siente estar enamorada por primera vez. Ir al cine, comer helado con la persona que me gusta, irme a la playa. Quiero experimentar todas esas cosas que hacen los adolescentes. ¿Tú pudiste hacerlo? Pero nos tocó vivir una realidad diferente a la normal, Virginia. Ya acéptalo. Tu vida no volverá a ser como antes. Claro, porque tengo un niño adentro. Si como, le hago daño. Si no como, también. Si camino, si brinco, si salto, si río. ¡Nadie me entiende! Por eso es que cometo errores. Porque es más fácil señalar que está mal que decirme que está bien. Esta declaración de amor es otro capricho tuyo. Porque creciste con puro sí. La señora Carmen no supo decirte que no. Y eso es lo que te duele. Que sea yo quien lo haga. Solo te pido que me quieras y me apoyes. El querer no se pide, Virginia. Nace de la admiración que uno siente por el otro ser humano. Y nada de lo que haces o eres me produce admiración. Si no puedes lograr que Lorena testifique contra el jefe de los sicarios, entonces acúsala de complicidad. Eso la obligará a decir todo lo que sabe. Me parece que eso es un truco muy sucio. ¿Y qué? Mientras tanto dejamos a un criminal como Pedro Lobo libre en la calle para ver si mata a otra persona. O peor aún, que huya del país. Jefe, yo tengo mi manera de hacer las cosas. Y mi manera siempre ha resultado para el departamento. Además, yo prometí no molestarla más. ¿Por qué? Porque guardas la esperanza de que rompa con Alberto para quedarse contigo. No seas ingenuo, Omar. Estás boicoteando todo el caso por tu enamoramiento. Y nosotros, los policías, no nos podemos dejar dominar por los sentimientos. ¿Y esta flor para quién son? Perdóname por la borrachera de la otra noche. Te amo.
Esta gente de la floristería son unos inútiles. Ricardo, ¿para quién son estas flores? Para mi mamá, porque hoy es día de su santo. Y cada año le hago un detalle en esta fecha, pero la gente de la floristería no escribió absolutamente nada de lo que les dije. Se confundieron. Yo voy a creerte, ¿sí? Pero quiero que sepas que este tipo de situaciones no me la pone fácil, Ricardo, no me la pone fácil. Quiero que renuncies a la idea de quitarle a su hijo. ¿Y por qué haría algo así? Tenemos que recapacitar sobre esa decisión. ¿Por qué? ¿Notó algún cambio en Virginia? A mí me parece que sigue siendo la misma niña malcriada y caprichosa de siempre. Quitarle un niño a su madre es como arrancarle el corazón estando viva. Nadie se lo va a quitar. Ella lo va a entregar. Señora Carmen, ¿ustedes tienen cómo mantener a ese niño? ¿A qué médico lo van a llevar? ¿Quieren criarlo en ese barrio para que su primera opción sea convertirse en un delincuente? No voy a seguir discutiendo un tema que es más que obvio. Virginia no merece ser madre. ¿Qué le hicieron a mi hijo? Todavía no le hemos hecho nada. Y si no quieres que le pase algo, es mejor que vengas con nosotros, pero ya, por las buenas, camina. Estoy harta de ustedes, estoy harta de todo esto. ¿Hasta cuándo nos van a hacer la vida de cuadritos a mi hijo y a mí? Cállate, camina, que nadie se dé cuenta. ¿Qué más quieren de nosotros? Camina. Habla Lorena, a la mamá de Ignacio. Estoy llamando para saber si mi hijo está bien. ¿Cómo que tiene fiebre? ¿Cómo que tiene fiebre? Ya yo voy saliendo para allá. ¡No! ¡Vaya! ¡No, por favor! ¡Bótate! ¡Por favor! ¡Mi hijo está enfermo! ¡Mi hijo está enfermo! ¡Por favor! ¡Mi hijo está enfermo! ¡Dale, arranca, arranca! Nosotras tenemos nuestras dudas razonables, basadas en las evidencias y en los informes médicos que nos hacen pensar que ambas cometieron homicidio en primer grado con premeditación y alevosía. ¿Cuál es la causal? ¿Basados en qué? Ustedes quieren convertir un homicidio culposo en un homicidio de primer grado, solo porque suponen que ellas son amantes. Dos amantes, una de ellas casada, y el hombre no le quiere dar el divorcio. Se ponen de acuerdo, planifican cómo deshacerse de él. Te contratan a ti, lo demandan y alegan violencia y abuso sexual para sentar un precedente y en un futuro justificar un asesinato en defensa propia. Lo matan, alegan que fue un accidente y técnicamente quedan libres. Pediré una desestimación en la demanda. Te voy a demostrar que eso fue un asesinato planificado, Patricia. Ante el gran jurado te lo voy a demostrar. Esas dos son las responsables del asesinato de Pablo Miranda. Bueno, yo estoy dispuesto a declarar a tu favor. Puedo alegar que lo vi maltratarte, pero eso solamente te salvaría a ti, no a tu cuñada. No puedo seguir viviendo tan tranquila, sabiendo que Isabel volvió a la cárcel. Ustedes tienen algo, Malena. Ustedes son amantes. No. No, solo somos amigas. Discúlpame. Necesito despedirte. Sí, está bien. Espero que después podamos hablar con más calma. Fui a ver al padre con el que viniste a enfrentar a los Trejo. Él me hizo entender que es un error entregarles a tu hijo. Si un juez
determina que tú no eres apta para ser madre, yo sería la primera opción para adoptarlo. Y estoy dispuesta a hacerlo, Virginia. Si es verdad que tú te quieres quedar con tu hijo. Ay, hasta que por fin me entiendes, Carmen. Un momento, Virginia. Lo que el padre me dijo, que lo mejor es que tú te quedes con tu hijo. Yo estaría respaldándote para que los dos no pasen necesidades. Yo te apoyo, mi amor, con todo el corazón para que juntas busquemos la mejor solución. Sin que tú ni mi nieto salgan perjudicados. Jackie, ¿de quién fue el error de la tarjeta de ese ramo? ¿Cuál tarjeta? La tarjeta de ese ramo que era para mi mamá por el día de su santo. Pero por lo menos te llegó el ramo, Ricardo. Puedes hacerle la tarjeta tú mismo a mano. Ese debería ser el regalo que vale. Angelita, mi vida, yo no tengo tiempo para manualidades. Jackie, te llevas ese ramo de una vez y le haces la tarjeta a mi mamá. Bueno, yo ya recargué energías, te besé, te abracé y ahora me voy. Ah, y piensa lo de irme a vivir con tus padres. Yo sé que a ti te da piquiña eso, pero me encanta la idea. Piénsalo. No, desestimado el caso, nulidad de pruebas, negado, no existe. Voy a hablar con tu papá a ver qué me dice. Van a utilizar el informe del psiquiatra forense. El día en que los dos se entrevistaron con él, Pablo hizo una escena en la universidad y discutió con un amigo de Malena. Ella estaba desesperada. Tan desesperada estaba que fue capaz de cometer un homicidio. María Lourdes, Pablo era un hombre violento. Yo fui testigo de eso. Eso no justifica un asesinato, Patricia. Convéncete. Eso fue un homicidio planificado para luego alegar defensa propia. Fíjate, en ningún informe se evidencia violencia. Pablo abusó sexualmente de ella. Eso no se pudo comprobar. Lo único que supimos fue que la víctima mantenía sexo rudo con Malena. Pero eso no lo convierte en un violador. Quiero 30 años para Isabel y 10 años para Malena. María Lourdes, eso no lo vas a conseguir ni en tus mejores sueños. ¡Dios mío! ¡Magda! ¡Magda! ¡Ay, Magda! Está bien. Esta herida que te hicieron. ¿Te hicieron algo más? ¿Te hicieron algo más? No. ¿Qué significa esto, Pedro? ¿Qué le hiciste a Magda? ¿Por qué la tienes aquí? Ella no tiene nada que ver con nuestros asuntos. ¡Lorena! Bienvenida a nuestra pequeña fiesta. Estamos celebrando aquí con Magda la genial idea que tuviste de hacer un video. De eso se trata. Tú sabes que ese video fue destruido hace tiempo. ¡No vuelvas! ¡Nunca! A mentirme. ¡No te atrevas! Si ese video hubiese sido destruido, la policía no hubiese venido hasta aquí para amenazarme con su contenido. Así que hazme el favor y dime, ¿dónde está el video para poder destruirlo y que la policía no tenga acceso a él? Está bien. Yo borro ese video, pero deja que Magda se vaya. Ella no tiene nada que hacer aquí. ¿Y qué garantía tengo yo de que al dejar ir a tu querida Magda, tú me vas a entregar el video? Mi hijo. Él es la garantía de que haré lo que me pidas.
para poder regresar y estar con él, porque está enfermo y me necesita justo hoy. ¡Qué maravilla! Que una madre sea capaz de hacer cualquier cosa por su hijo, sobre todo si está enfermo. Deja que Magda se vaya. Y yo te digo dónde está el video. Asesinos de Marco Aurelio @electrónico.com. No has entendido. Tú me vas a mostrar el video para ver si es verdad que existe y poder destruirlo. Puedes destruirlo si quieres, pero déjanos ir a Magda. Y a mí, déjame ir a ver a mi hija. Vamos a reciclar este ramo de flores. ¿Cómo así? Mira lo que vas a hacer. Te vas a llevar este ramo de flores y vas a hacer una tarjeta que diga bonita. No hay nada más hermoso que tu sonrisa. Y este ramo de flores lo demuestra. Tú estás loco. Definitivamente. Dime que no son hermosas las flores. Entonces no las puedo desperdiciar. Primero porque son costosísimas. Y segundo porque son hermosas. Anda, hazme caso. Llévate el ramo y haz la tarjeta. Anda. ¿Te llegó el ramo de flores que te mandé? Yo solo quería pedirte disculpas por cómo me comporté. Por supuesto que me llegó. Y son hermosas. Gracias. Pero la próxima vez me mandas una foto tuya para así verla todos los días, a cualquier hora del día. Carmen, si les entrego a mi hijo, me van a botar de aquí como una perra callejera. Y no, si lo quieren a él, también me van a tener que aguantar a mí. Eso es un capricho. Tú dijiste que me ibas a apoyar. Si de verdad quieres estar con tu hijo para criarlo y ser su madre, no para amarrar a Elvis. Ay, ya, deja de pensar en ese muchacho. Piensa en ti, olvídate de él. Eso es lo que realmente te va a ayudar a definir si quieres estar con tu hijo o darlo en adopción. Quiero quedarme con mi hijo. Entonces vámonos de aquí. Este encierro te hace daño. Vámonos para la casa. Toma esa decisión, Virginia, porque este es el primer paso hacia tu madurez. Se me hizo tarde. El juez Montilla quiere hablar con nosotras dos. ¿Por qué se complicó el caso? Las noticias no son buenas. María Lourdes Echeverry es la fiscal que asumió el caso. Ella es la misma que lleva el caso de la muerte de tu papá. ¿Y eso no debería ser bueno? No. Lo que ella quiere negociar es una locura. Pretende acusar a Isabel de homicidio en primer grado y solicitará que le den 30 años de cárcel. No, pero eso no puede ser. Y a ti, Malena, por complicidad, solicitará que te den 10 años. No, Patricia. Patricia, tenemos que hacer algo. Era un caso de homicidio culposo, pero... El juez Montilla dijo que fue en defensa propia. ¿Qué pasó, Patricia? ¿Por qué ese giro? Gertrudis logró convencer a Janet. Y ahora ella trabaja férreamente en demostrar que ustedes dos son amantes. Lo único que podemos hacer por ahora es echar por tierra ese argumento, pero para poder lograrlo, ustedes dos tienen que poner de su parte. Conseguiré una medida privativa de libertad para tu hija. ¿Se puede saber bajo qué cargos? Cómplice en el homicidio de Pablo Miranda. Pero no te preocupes. No creo que le den más de 10 años por eso. Así que no tendrás que estar mucho tiempo llevándole la comida a la cárcel. Si me dieran una moneda por las veces que he destruido egos fiscales,
ahora sería 3 veces más adinerada de lo que soy. ¿Qué te hace pensar que mi hija irá a la cárcel? Me extraña que tú, siendo abogada, no sepas lo que puedo hacer para demostrar su culpabilidad. Mi hija no tiene nada que ver con la muerte de Pablo. La asesina es Isabel. El que tú quieras llamar la atención y vanagloriarte con un caso que lleve mi apellido deja mucho que desear de tu desempeño como abogada, María Lourdes. Por favor, esto no es nada personal. Yo no tengo nada en contra de tu hija. Es sospechosa de un homicidio en primer grado con agravantes. Creo que no has entendido. Mi hija jamás irá a la cárcel. Descubras lo que descubras, Malena jamás pagará condena en una cárcel. Llamaron del colegio de Ignacio. El niño está desde esta mañana con fiebre. Y como las maestras no le pueden suministrar ningún Pero hubiese medicamento... comenzado por ahí. No hay que perder más tiempo. Yo voy a buscar al niño, porque a Ignacio de un momento a otro le sube mucho la fiebre. Lo sé. Por eso es que estoy tan preocupada. Yo la llamo en el camino. Sigue intentando comunicarte con ella. Dile que voy a buscar al niño y voy para donde el doctor Olimpo. Que nos vemos allá, que se vaya directo. Tengo que atender. Puede ser Alberto. Y si no atiendo puede preocuparse, sospechar que algo raro está pasando. Aló. Aló, con la señora Lorena. Es la maestra Ignacio. Es la maestra de Ignacio. Aló. Sí. No, lo que sucede es que en este momento Lorena está resolviendo un asunto que podríamos llamar de vida o muerte. Que el niño tiene 39 grados de temperatura. El niño tiene mucha fiebre, está mal y no se la pueden bajar. ¿Qué haremos? Listo. Allí tienes el video. Ahora dame el teléfono para hablar con la maestra. ¡Entrégame mi teléfono! ¡No! ¡Bórralo! Y elimina la cuenta de correo para siempre. Vamos, hazlo. Ya. Eliminé el video y la cuenta del servidor. Ya no hay video ni correo. ¡No! ¡No! ¿Por qué colgaste? ¿Por qué colgaste? ¿Y ahora qué vamos a hacer con tu comadre? Lorena. Porque tanto tú como yo sabemos que fue ella la que le avisó a la policía que existía ese video. Me prometiste que la dejarías ir. ¿Y tú? Me juraste hace años que habías destruido ese video y todo era mentira. Magda, no dirá nada nunca más. Ella se irá bien lejos. Buscará su vida en otra ciudad. Me molesta tanto estar en una situación como esta. El asesinato de Marco Aurelio Corona ha sido el peor negocio de mi vida. Déjala ir. Debe ser la maestra. Por favor, déjame atender. Por favor, déjame atender, por favor. No es la maestra, no. Fíjate. Es Alberto, tu marido. Dime qué hacemos. ¿Lo atendemos? ¿O no lo atendemos? ¿Y si yo digo que todo eso es verdad? ¿Malena saldrá en libertad? No. Pues no, Isabel.
Tú no pasarás 30 años encerrada por salvarme. A mí no lo acepto. Patricia, tenemos que demostrar que Pablo era un desgraciado. Alfonso, él está dispuesto a testificar cómo era mi relación con Pablo. Tu vecina también es una buena opción, pero nuestro testigo fundamental sería tu hijo. Debemos desmontar esa imagen de Pablo que Gertrudis construyó como si él fuese una víctima. También podemos averiguar con quién consiguió el arma con la que amenazó a Malena. Yo encontraré la manera de que mi mamá entre en razón. Ya me adelanté a eso y le conté todo a Alberto. Él dijo que iba a hablar con ella, pero todos conocemos cómo es Gertrudis. Malena, el corazón de Gertrudis es una piedra y ya se declaró tu enemiga. Malena está siendo acosada por esa mujer, Isabel, la lesbiana que está obsesionada con mi hija. Esa mujer la ha confundido tanto que mi pobre hija cayó en su manipulación. Esa mujer es malvada. Planificó la muerte de su propio hermano por una venganza. Ella tenía una vieja rencilla con él. Es muy grave lo que me estás diciendo, Gertrudis. Se trataría de un homicidio en primer grado, con premeditación y alevosía. Lo sé. Pero yo, como representante de la ley, no puedo callar ante semejante atrocidad. En el caso de que imputaran definitivamente a Isabel por homicidio calificado, ¿estarías dispuesta a declarar a favor de tu hija y en contra de Isabel todo eso que acabas de decirme? Estas son las mejores flores que me han dado en la vida, mi amor. Y la nota que me escribiste me dejó sin palabras. Tú mereces eso y muchas cosas más. Esas flores simbolizan el amor que nos tenemos. Porque ni los celos ni la distancia va a romper esto que tú y yo tenemos, ¿verdad? Eres el mejor novio del mundo. Porque nunca antes me habían hecho un gesto tan maravilloso. Aunque, pensándolo bien, nunca me habían enviado un ramo sin razón. María Bonita, estoy en mi oficina. Aquí no puedo dar expresiones de cariño porque me amonestan. Además, muy pronto tú vas a ser una abogada y así estés matándote por besarme, tendrás que recatarte. El cura que quiso ayudar a Virginia estuvo conversando conmigo. Me dijo que yo también podía ser una opción de madre sustituta para mi nieto. En caso de que el juez determine que Virginia no es apta para ser madre, yo, como abuela materna, puedo ser la primera opción para adoptarlo. Esa es una traición asquerosa. ¿Pero qué demonios hace esta niña viviendo en nuestra casa? Teníamos un acuerdo. O lo honran, o ella que recoja todas sus cosas y se vaya a vivir contigo. ¡Desde ya! Vamos a colocarle una vía para el tratamiento que controla su condición y hacerle un ecocardiograma. ¿Y eso es grave, doctor? El doctor Olimpo y yo hicimos un procedimiento quirúrgico invasivo. Y son muy pocos los casos en los que se repiten los mismos síntomas. Podríamos estar hablando de una complicación y no de la reaparición de la enfermedad de Kawasaki. ¿Sabes qué, Lorena? Me parece muy bien que estés en esa onda de estudios y de aprendizaje. Porque ahora vas a aprender una lección que no olvidarás nunca. A un sicario no se le traiciona.
¡Esa es la lección! Toma. Llama a tu marido y recuerda actuar normal. ¿Ah? No vaya a ser que él piense que pasa algo extraño. No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Solo tenías que ver las cosas en su justa dimensión. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver, me alimenta el antojo por tu querer y me sorprende en el acto de ser mujer. Y es el amor que me hace ver más allá de los tiempos que viviré, que me dice que siempre por ti seré, siempre por ti estaré. Me enseñaste a tocar las alegrías y también a que sabe el sinsabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas.